Buenos días a todos los que escucháis este programa sobre el comentario a las lecturas bíblicas, especialmente al Evangelio. Hoy celebramos en la Iglesia el 24º domingo del tiempo ordinario del ciclo A. Y hemos escuchado unas lecturas referentes precisamente a lo que la Iglesia nos pone en este día para nuestra reflexión y nuestra meditación, que después nos ha de llevar a una conducta profundamente cristiana. En estas lecturas, una primera es del profeta Zacarías. Lo interesante aquí es caer en la cuenta de que se hace ya una referencia directa a la pasión de Cristo, cuando se dice que el rey entrará en un pollino, en un asno, en Jerusalén, y entrará allí con vítores y alabanzas en Jerusalén, como signo, si recordáis, del Domingo de Ramos. Y dice que el Señor entra, el rey entra en la ciudad de Jerusalén y traerá la paz. La paz la trae el Señor con su pasión y muerte. En segundo lugar, la segunda lectura está tomada de San Pablo a los Romanos. San Pablo, el apóstol de las gentes, ha escrito muchas cartas, como sabéis, y profundamente cristianas, que hacen sobre todo referencia a Cristo, al Espíritu, al Padre y a la vida cristiana en general. Esta lectura de hoy de San Pablo es una carta a los romanos y que habla de lo siguiente, que nosotros hemos recibido del Señor el Espíritu Santo, que somos templos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Si vivimos conforme al Espíritu Santo, llevamos una vida de Dios, una vida divina, una vida que viene salpicada precisamente por las exigencias evangélicas. Pero los que no están conforme al Espíritu Santo, estos están muertos, no están resucitados como el Señor. De aquí la llamada de Pablo a todo cristiano de vivir conforme a las exigencias del Espíritu Santo. La tercera lectura es la lectura del Evangelio. Del Evangelio aparece de Mateo, Evangelio de Mateo, aparece el discurso de Jesús intercalado en 3 párrafos. El primer párrafo se refiere a que el Señor Jesús da gracias a su Padre porque ha escondido, dice, estas cosas a los sabios y entendido y la ha manifestado a los pequeños. En segundo lugar, porque todo lo que tiene Él se lo ha entregado a su Padre Celestial, y el Señor va dando a todos los cristianos, a todos los fieles, va dando esta doctrina conforme a la voluntad del Padre, y entonces ellos tienen que actuar conforme a esta revelación. Y en tercer lugar, dice el Señor, esto puede ocurrir y podéis cansaros un poco del Evangelio. Por eso Él dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os voy a aliviar.
cuando uno lee esta frase y las que siguen, ¿no?, de que el yugo del Evangelio no es pisado, y que se puede aliviar, y que se puede superar, y que se puede caminar según el Evangelio. ¿Por qué? Porque recibimos la gracia de Dios. Con la gracia de Dios podemos realizar la voluntad del Padre. Comentando un poco más el Evangelio, cuando Dios ha dado estas cosas, estas exigencias del Evangelio a los pequeños, es porque el Señor rechaza a los soberbios, a los que no son humildes. Y los que son humildes y no son soberbios y están en sintonía con Dios, estos pueden entender la voluntad de Dios. Los que no están en sintonía no pueden entender la voluntad de Dios. El Señor recordó en una ocasión aquella viuda que entró en el templo a orar y dio lo mínimo que tenía, o la cantidad de dinero que le era posible, mientras que otros, los ricos, los fariseos, entraron con una soberbia en el templo, con mucho dinero, con muchas palabras, palabrería, etc., ¿no? Esto a Dios nuestro Señor no le gusta. Él quiere la humildad, quiere la sencillez, y por eso el Señor se manifiesta a estas personas. Para cumplir la voluntad de Dios, te preguntan con frecuencia qué tenemos que hacer. Pues para cumplir la voluntad de Dios, como actitud, ser humildes y sencillos, porque buscamos la voluntad de Dios. Pero después eso está escrito, por ejemplo, en los mandamientos de Dios, en los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, en el Evangelio, en la palabra de Dios y en las Escrituras. Ahí está la voluntad de Dios. Y después, ¿cómo? Cuando no está claro, pues entonces el Señor nos ha enviado su Espíritu. Una de las cualidades del Espíritu es que nos da el don de sabiduría. Y ese don de sabiduría, los sabios, es lo que da el Espíritu Santo para entender lo que Dios quiere de nosotros. Por lo tanto, una cosa que a mí me gusta repetir es que además de conocer los mandamientos de Dios y los mandamientos de la Iglesia, debemos conocer la palabra de Dios, porque ahí se manifiesta la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios se manifiesta especialmente después en el amor. El que ama cumple la voluntad de Dios. El que ama, el Espíritu Santo habita en él. El que ama, Dios uno y trino habitan en el corazón de esa persona. El amor es la puerta para poder entrar en la voluntad de Dios. El que ama, dirá también San Juan, el que ama, tiene asegurada la salvación. Por eso, en nuestra vida cristiana, hemos de tener siempre muy en cuenta el amor con que hemos de amar a todos los hermanos, amigos y enemigos también. Como el Señor, que en la cruz perdonó a todos, incluso a aquellos que le mataron, martirizaron, porque decía que no sabían qué hacían.